La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Jira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. ¿Qué tienen que hacer los países ante la avalancha de aplicaciones de inteligencia artificial? ¿Cómo se hace para aprovechar todo el potencial que tiene esta tecnología para mejorar la economía o la educación? ¿Cómo se evita o se minimiza los usos indebidos de la inteligencia artificial? Varios países vienen aprobando sus propias estrategias nacionales de inteligencia artificial. El ejemplo más reciente está bien cerca. Hace unos días, Brasil lanzó el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial. Bajo el eslogan Inteligencia Artificial para el bien de todos, el plan prevé una inversión de $4.000 millones en 4 años para fomentar la incorporación de esta tecnología en el gobierno, en el sector industrial, en los servicios públicos, en la educación, entre otros. Otros países de similar tamaño a Uruguay, con los que solemos compararnos, también avanzaron en esta materia. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Irlanda o Portugal ya cuentan con estrategias de inteligencia artificial hace años. Uruguay tiene, desde 2019, una hoja de ruta en ciencias de datos y aprendizaje automático, pero todavía falta una estrategia específica en inteligencia artificial. En la rendición de cuentas del año pasado, el gobierno encargó esta tarea a la AGESIC, la Agencia Nacional de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento. Bueno, ¿qué puntos debe incluir esta estrategia? ¿Cuál es el rol del Estado, la academia y el sector privado en este plan? Vamos a conversarlo en los próximos minutos en esta nueva edición de La Mesa TIC. Voy con los saludos. Virginia Pardo, que es ingeniera en computación, directora de Sociedad de la Información en AGESIC. Virginia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Federico Lecumberri, que es doctor en Ingeniería Eléctrica, profesor de Procesamiento de Señales y Machine Learning en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. También es investigador asociado en el Instituto Pasteur Montevideo. Federico, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Álvaro Pardo también nos acompaña, es ingeniero eléctrico, cofundador de Digital Sense, una compañía especializada en visión por computadora y machine learning. Álvaro, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y Diego Sastre, que es ingeniero en computación, cofundador de Pixis. Diego, también, un gusto que estés por acá. Muchas gracias, buen día. Bueno, primero en general, a ver, una pregunta amplia. ¿Por qué es necesario que Uruguay tenga una estrategia nacional de inteligencia artificial? ¿Quién se anima a arrancar? Virginia, ¿te nominaron? Bueno, te nominaron, sí. Así con las miradas lo vi, lo percibí. De percibir, bueno, bien. No, primero quiero, siguiendo un poco con tu introducción y que compartiendo la necesidad, o sea, el contexto global y todo lo que ha pasado en los últimos años, el crecimiento exponencial que ha habido a nivel de lo que es el avance tecnológico con la inteligencia artificial, hace que todos los países estemos revisando nuestros marcos normativos, estemos revisando nuestras estrategias tecnológicas, nuestras estrategias vinculadas a qué capacidades tenemos, tanto formación, educación y tecnológica, para empezar a aprovechar y capitalizar más esa tecnología en un uso responsable y también innovador, ¿no? Para mejorar mucho la eficiencia y eficacia de los servicios. Entonces, obviamente es un pilar clave para tener una estrategia. También complementando, asociada a la hoja de ruta, nosotros ya teníamos una estrategia también nacional, pero vinculada al sector público, o sea, alineado justo en el mismo periodo que surgió esa hoja de ruta que tú mencionabas, se aprobó una estrategia del 2019 para el sector público, o sea, acotado, un poco en el marco de las competencias de AGESIC, que tenía el foco era gobierno digital, o sea, mejorar y trabajar con el sector público para aprovechar las tecnologías. Se aprobó una estrategia que ahora lo que estamos justamente es en el desafío de transformarla nacional, ¿no? Estamos en un proceso que más adelante capaz que profundizaremos y charlamos, decir, bueno, ¿qué implica ese enfoque nacional? ¿Por qué es necesario? Bueno, porque obviamente, como decíamos, está todo o sea, hay un montón de iniciativas, hay un avance tecnológico muy fuerte, no solo es un tema tecnológico, y que eso que es parte del tema, y no involucra solo a un sector de la población, sino a todos los sectores. Entonces, eso nos implica y nos obliga a tener una estrategia, por eso que todos los países están más o menor medida creando una estrategia. Los estándares internacionales vinculados a estos temas están
poniendo sobre la mesa que uno de los requisitos o uno de los lineamientos, recomendaciones para los países es contar con estrategias nacionales, que eso involucra además procesos participativos, multiactor, multidisciplinarios, bueno, un montón de características que, o sea, una estrategia bien hecha tiene que contar con un montón de factores y eso, bueno, es un poco parte del desafío que digo, que por suerte también ya estamos en un proceso bastante avanzado, que capaz que también después lo compartimos, pero sí, ese creo que es el motivante fundamental, ¿no? La relevancia y el impacto que está teniendo ahora el tema de inteligencia artificial en nuestras vidas, en nuestra economía, ¿no? Entonces, en nuestro desarrollo a nivel global y también la demanda internacional a nivel de estándares que se están no estamos adhiriendo como países también. ¿Los demás qué agregarían? ¿Por qué entienden que es relevante este tema, tener nuestra propia estrategia de inteligencia artificial? Yo me atrevo ahí a enfatizar que estamos frente a una revolución tecnológica tal vez de las más alto impacto, como en algún momento ha sido la Internet o otras revoluciones en otras épocas que cambian a la humanidad. Entonces estamos frente a un proceso de cambio importantísimo que no tenemos muy claro cuánto y cómo nos va a impactar. Es un proceso que además, a diferencia de otras épocas, es un proceso súper vertiginoso, súper rápido. Y como pequeño país que somos, tenemos que tener claro cómo nos enfrentamos, cómo nos movilizamos frente a eso y cómo somos parte de esta revolución y de este cambio. Entonces, creo que no hay nadie en el mundo que no esté hoy estudiando y ya desde hace varios años una estrategia, ¿no? Creo que los países en América empezaron por el 2018, 2019 y hasta ahora con distintas estrategias y creo que estamos frente a eso, una revolución muy importante. Sí, quizás otra forma de verlo también es, cuando uno habla de tecnología muchas veces plantea la idea de una especie de modelo de madurez, ¿no? Uno dice, bueno, ¿dónde estoy parado? Entonces eso va desde algo muy incipiente, donde uno empieza a hacer algún experimento y tiene alguna capacidad, hasta un estado en el cual todo lo hace alineado con una tecnología o con una estrategia bien definida. Entonces, en el medio de ese modelo de madurez está el hito de conseguir la estrategia. Uruguay tiene muchas experiencias de hacer cosas a nivel gobierno, a nivel empresa, a nivel universidad, pero tener una estrategia actualizada te permite presentarte hacia afuera diciendo, el Uruguay cuenta con una estrategia sobre IA de este año, el año anterior. O sea, lo que pasa hace 3 años para atrás en estos temas, la verdad que quedó obsoleto, o casi obsoleto, ¿no? Entonces, es importante a la externa tener eso, porque cuando el país se mira desde afuera, eso es lo que se busca chequear. Entonces, hay quien nos mira de afuera y dice, bueno, esta gente, ¿tienen o no tienen una estrategia bien definida? Si no la tenemos, punteamos más abajo. Y eso es puntear más abajo en inversión, en atracción de talento, y después a la interna diría que ayuda a alinear objetivos. Alinear dentro del Estado, alinear en el sistema educativo, porque cuando uno tiene 2 o 3 líneas bien definidas, dice, bueno, vamos hacia allá. Entonces, Uruguay ha hecho muchas cosas, requiere quizás que se publique esta versión que Virginia estaba comentando, que se está trabajando, de la versión actualizada de la estrategia, porque lo necesitamos hacia afuera y hacia adentro. Pienso en cuestiones prácticas. A ver, capaz que tendemos a pensar también en un tema de regulación de la inteligencia artificial. Esa puede ser una de las patas, ¿no?, de una estrategia nacional. Pero después nos hace mirar, o por ejemplo, puede ser un ámbito propicio, como decía Álvaro, de, tener, entre otras cosas, ser un potencial atractivo para inversores, ¿no? Hay muchos países posicionándose como hub o queriendo ubicarse, ¿no?, dentro de el gran desarrollo de la inteligencia artificial. Por otro lado, imagino, nos aumenta la productividad, ¿no? El desarrollar, el decir, bueno, vamos con esto, ¿no? Vamos a meterle fuerte a esta línea de trabajo en las distintas áreas, incrementa nuestra productividad. ¿Qué más se les ocurre? Así como para arrancar de por qué es importante. Bueno, yo creo que está bueno tener una estrategia en la vida para las cosas. Entonces, en ese sentido, tener una estrategia a nivel país, acordada, discutida entre los actores, entre quienes impacta la tecnología, o los usuarios, o los que producen, o las distintas fases de todo el proceso, está bueno tener un acuerdo de hacia dónde vamos a dirigirnos. ¿Ah? Entonces, más allá de las cosas que ya han dicho los compañeros, sobre todo cómo es visto esto desde afuera, que es algo que si vos mirás la OCDE, mirás el Foro Económico Mundial, mirás Naciones Unidas, te presentan como un resumen de por dónde ir para definir una estrategia. No dejes afuera ciertas cosas
discutirlas, después tú decidís saber cómo lo haces. Pero hay ciertas cosas que tenés que discutir para poder hablar un idioma o mantener una relación. Y eso después impacta en las acciones diarias o en las pequeñas acciones que hacemos para llegar a ese camino, para recorrer esa estrategia. ¿Okay? Entonces, obviamente, todos esos áreas de impacto que mencionaste, que están mencionadas, y cuando uno repasa todas las estrategias que hay en la vuelta, encuentra esos puntos comunes, son necesarios porque tiene un impacto en la producción, porque tiene un impacto en la educación, porque tiene un impacto en manejar una terminología a nivel de población en general, volvemos, no es el Terminator que va a venir a destruir a la humanidad. Bueno, pero eso está muy implantado. Entonces hay que sacar ciertas ideas de la gente. Entonces, parte de las estrategias es educación a nivel general, recapacitación de los trabajadores para trabajar juntos con la inteligencia artificial. Estás hablando de, concretamente, bajado a tierra, que el tener una estrategia implica que los programas educativos contemplen este aspecto. Totalmente. Reconversión laboral de trabajadores que efectivamente se van a ver afectados de alguna forma, más allá de que después en el neto te pueda dar, ¿no? Que se creen más puestos de trabajo, quizás sí, pero hay algunos que se van a ver afectados. Eso debería incorporar también una estrategia de inteligencia artificial, la reconversión como tal. Sí. Quisiera agregar otro, todavía en la generalidad, ¿no? Sí. Después seguramente entraremos en detalle, pero a mí me parece que primero diferenciar que estrategia es mucho más amplio que regulación, ¿no? O sea, regulación puede ser o no un aspecto de la estrategia. Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, si nos comparamos, tú traías el ejemplo de Brasil, de una inversión de 4.100 millones de dólares, el presidente de Brasil hablaba de que ellos van a promover el desarrollo de una de estas inteligencias artificiales que son modelos de lenguaje, como tiene, no sé, estas que usamos todos, ChatGPT y demás. Eso requiere de inversiones cuantiosas y demás. Y uno se mira desde Uruguay y dice, bueno, ¿qué pasa? Yo no puedo ser un hub de innovación o un hub de inteligencia artificial porque no voy a ser tal vez un modelo de esos. Yo creo que sí, que Uruguay puede ser un hub de innovación, Uruguay puede tener un rol importante y de eso depende que tenga una buena estrategia para hacerlo. Por ahí no tenemos nuestro propio modelo acá funcionando en el data center de Antel, o capaz que sí, pero eso depende de que lo pensemos en una estrategia. Por eso creo que la estrategia es algo mucho más amplio que nos para de cara al futuro, ¿no? Estoy pensando, una estrategia de inteligencia artificial tiene que contemplar, por ejemplo, si vamos a incorporar en el ámbito público, ¿no? En los servicios públicos, que tienen que incorporar a los trabajadores, a los sindicatos dentro de las conversaciones. Sí. Digo, trayendo lo que señalaba Federico, ¿no? Que tendemos a asociar, bueno, esto como la gran amenaza, por otro lado, ¿no? De los empleos públicos. Sí, la sociedad civil en general, digo, es parte de estas consultas y plantear cómo van a ser afectados. Y para eso hay que educarlos. Digo, por lo menos hay que formarlos en que conozcan de qué trata todo esto. Cuando hablamos de una estrategia, hablamos de algo a mediano y largo plazo también, en muchos aspectos, del punto de vista de lo que es la visión. O sea, hay que plantearnos como país, acordar, consensuar una visión, por lo menos, porque también pensando en estos temas es difícil planificar algo a 4 o 5 años también en detalle, porque va evolucionando, va cambiando, como decía Álvaro, de ya a veces capaz que al principio, hace unos años atrás si bien hay empresas que hace años que están trabajando en el tema de inteligencia artificial, pero no tan en agenda y no tan general como en todos los aspectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la estrategia y un poco lo que se viene discutiendo, que ya venimos durante todo este año con muchos actores a nivel nacional, hay una clara visión nacional, un consenso entre todos los actores de que tenemos que utilizar la IA para mejorar la eficiencia, para mejorar la productividad, para ser innovadores, o sea, promover el uso de la IA, ¿no? Porque también hay varios, siempre hay diferentes tensiones, ¿no? Entre, bueno, la uso, no la uso, ¿no? Diferentes versiones, pero siempre bajo un paraguas de un uso responsable y seguro y confiable, ¿no? Entonces, sí a la promoción, o sea, creo que incluso es en las discusiones de cómo hablamos de los términos, ponemos eso por delante, no queremos frenar el avance tecnológico y no queremos frenar la adopción y el uso de tecnologías, de inteligencia artificial, realidad virtual y otras tecnologías también que hay de automatización, de perfilamiento, de Big Data. O sea, hay un montón de aspectos que también están vinculados con esto. No es frenar, al contrario, queremos promover. Esa es parte de la premisa. Por algo está también promoviendo el país todo lo que es hubs de innovación, estamos promoviendo la industria nacional, promoviendo una cantidad de estándares para justamente elevar eso, pero bajo
un contexto de confianza, seguridad y de protección de los datos o de la privacidad o de un montón de aspectos. Entonces, y de éticos también, de trabajo ético. Entonces, la estrategia tiene que tener un objetivo, que el general, que es ese. Bueno, las pilares deben ser para cómo hago ese uso, cómo promuevo eso. Y también objetivos más específicos vinculados a líneas. Bueno, ¿cuáles son mis factores habilitantes? Porque yo puedo tener el objetivo de tener un Estado que use inteligencia artificial para mejorar su gestión o para comunicarse, interactuar con la ciudadanía, o un sector privado que quiera promover el uso de IA para vender y exportar afuera y tener un sello de calidad, que es uno de los temas que también se discute mucho ahora a nivel internacional, el tema de auditar sistemas o certificar sistemas que cumplan con estándares para hacer a nivel de tratamiento de datos, a nivel de inteligencia artificial. Pero para lograr ese escenario hay que hacer cosas. Entonces, en definitiva, lo importante de la estrategia es plantear un objetivo, plantear líneas y las cosas sí no pasan de un día para otro. Entonces, tenemos que tener personas capacitadas, tenemos que tener universidades que capaciten y formen estudiantes con carreras y que se especialicen, y eso no pasa de un día para otro. Entonces, tenemos que cómo incidimos en la currícula universitaria, que capaz que es más fácil, pero cómo incidimos en la currícula escolar, porque también tenemos la otra pata, los usuarios, todas las niñas y adolescentes que están inmersos en celulares, aplicaciones y tablets con aplicaciones de IA. Somos capaces de reconocer que estamos trabajando con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo incidimos en la currícula escolar también? ¿Cómo logramos tener tecnología, infraestructura para hacer con alta capacidad de cómputo para procesar datos? Entonces, y eso no surge de un día para otro, implica una planificación, implica presupuesto, implica una visión compartida de muchas organizaciones, dentro del Estado seguro y fuera del Estado también, implica planificación. Entonces, la estrategia como que te da una visión a largo plazo, con objetivos comunes, y luego uno va poniendo metas intermedias para ir logrando esos objetivos, que estos pueden impactar, esas metas pueden estar en planes de trabajo, en hojas de ruta, en agendas digitales, en el presupuesto nacional, ¿no? De un poco el objetivo también. Ahora estamos en un contexto donde el año que viene vamos a tener un nuevo presupuesto nacional para un próximo quinquenio a nivel de gobierno. Entonces, en definitiva, esa estrategia debería ser un insumo a ser considerado para lograr plasmar en acciones concretas, por lo menos de lo que implica el presupuesto. ¿Esta estrategia debería ser como una política de Estado, digamos? ¿O el año que viene lo vamos a estar discutiendo de vuelta dependiendo de qué gobierno toque? No debería. No debería. Hay temas que creo que son suficientemente abarcativos, grandes y significativos y relevantes, que creo que ya se han transformado en una política de Estado. El tema de transformación digital en general, a través de la consolidación de ciertas instituciones, como es la ANI, como ha sido Ceibal, como es la propia GESIC, que ha trascendido ya a gobiernos, y que la temática es relevante, ya no es un instrumento, no es instrumental para la vida o para el país, sino que es fundamental y fundacional. Bueno, el rol también de la CUT y de la academia en este ecosistema hace que ya se ha consolidado como una política de Estado relevante. La consolidación de agendas digitales, ya vamos 5 ediciones sostenidas a nivel de metas y de evolución. Seguramente, capaz que en diferentes velocidades con respecto a otros países, dependiendo también de los contextos. No todos los países... Sí, todos tenemos que tener estrategias, pero no tienen que ser todas equivalentes, porque los marcos reales, los contextos son diferentes. Entonces, eso es parte de un tema para comentar, pero creo que sí se ha constituido una política. Los demás todos coinciden. Sí, absolutamente. Lo que sí decían, es necesario, dada la evolución de la tecnología mismo, revisarla constantemente. O sea, lo que Álvaro decía algo así, ¿no? Lo que hiciste hace 1 año y medio, 2 años, capaz 3, puede haber quedado obsoleto. Sí, a ver, capaz que para ir a cosas como bien concretas para la audiencia, una estrategia normalmente tiene 5, 6, 7 ejes. Eso es lo recomendable, digamos, no tener 500 puntos. O sea, uno tiene 5, 6, 7 ejes. Acá fueron surgiendo algunos que tienen que ver con, llamémosle, sociedad e inteligencia artificial. O sea, cómo la tecnología impacta. Lo que decía Diego hoy es importante. Por lo menos para mí la inteligencia artificial es una tecnología como tantas otras. La diferencia significativa respecto a las anteriores es la velocidad con la cual está cambiando. Por lo tanto, no estamos acostumbrados como sociedad a procesar cambios tan rápidamente. Entonces, no podemos cambiar un sistema educativo cada 3 meses. No podemos reconvertir personas cada 2 o 3 meses. Entonces, ahí hay un desafío importante. Entonces, hay algunas líneas que tienen que ver con sociedad, inteligencia artificial, otras que pueden ser con cómo esto permea a nivel del Estado, sistema educativo. Y uno empieza a construir y son 6, 7 líneas.
esas son las, tú preguntabas, bueno, si van a cambiar en un año, esas son las que son bastante permanentes. Entonces, y creo que hay un cierto consenso, Virginia traía el caso del expediente electrónico, la transformación digital a nivel de Estado, ya llevamos mucho tiempo trabajando en pos de eso. La clave de esto es, una vez que uno define esas 6 o 7 líneas, empieza a desagregar en objetivos y eso es importante que permee a cada uno. Es un ejercicio lindo, recomiendo que vean lo que está haciendo Plan Ceibal en relación a estos temas. Plan Ceibal tomó, ¿sí?, lo de la hoja de ruta del 19, la estrategia anterior, recomendaciones internacionales, el MEC, etcétera, pero hoy el Plan Ceibal está implementando pensamiento computacional e inteligencia artificial. Y de memoria creo que andan algo así por encima del 80% de las escuelas que ya están cubiertas con un programa de estas características. Entonces, eso es una muy buena noticia, porque cuando estábamos hablando de que el sistema educativo tiene que empezar a trabajar estos temas, y bueno, ¿cómo pasó eso? Y a partir de algunas líneas, en este caso estoy ejemplificando con Plan Ceibal, dijo, bueno, perfecto, nosotros lo que nos toca y donde podemos aportar es en este. ¿Sí? Nuestro segmento, nuestro radio de acción es educación primaria y secundaria, vamos a proponer planes en esto. Y ahí se pusieron a trabajar. Entonces la estrategia, cuando yo decía que es un instrumento para alinear a la interna del país, es por ejemplo esto. El Plan Ceibal, no le vamos a decir una directriz al Plan Ceibal, ustedes hagan esto. El Plan Ceibal tiene que decir, a ver, las líneas estratégicas que se plantean son estas, yo voy a colaborar en esta y en esta, con estos instrumentos. Y eso cuando se generaliza, hay que darle seguimiento, por supuesto, es lo que te permite avanzar. Entonces, hay que tener una estrategia y después hay que trabajar con por lo menos para mí tiene que ser un formato muy ágil, pero colaborando con todas las organizaciones a nivel del Estado y también con las empresas, ¿sí?, con las cámaras, porque hay cámaras como la que nos toca a nosotros, la CUTI, es muy fácil trabajar estos temas. Bueno, yo te iba a preguntar, a ver, ahí mencionaste en el ámbito educativo. En el ámbito privado está bien. En la CUTI la sacamos porque va a ser muy fácil, obviamente. Ustedes trabajan en ese ambiente, digo, este tema les es súper familiar y lo tienen como incorporado. Pero podemos hablar de una estrategia a nivel nacional de inteligencia artificial que haga que, no sé, sectores como la industria más clásica y convencional empiecen a adoptar inteligencia artificial. Por supuesto, sí. Eso puede o si estar... funciona bien una estrategia nacional, debería permear a todos esos sectores. Sí, si uno mira las estrategias de otros países, diría que, por lo menos en las que pude consultar, siempre hay una línea que es cómo hacer que esto permee a todos los sectores, por lo menos los sectores relevantes para esos países. Entonces, ese ejercicio sería muy importante hacerlo, porque en Uruguay tenemos una base instalada muy importante de empresas y de académicos que trabajan estos temas, pero también tenemos sectores que están rezagados respecto a la incorporación de este tipo de soluciones en el día a día. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para hacer que esos sectores, que no son justamente los de tecnología, puedan aprovechar y cambiar? Ahí es donde un plan, ¿sí?, acompañado de la estrategia, es importante. Un elemento que es crucial, que están en las recomendaciones creo que de OCDE y de UNESCO me parece que también, que es el concepto de adaptabilidad. O sea, lo que tienen que estudiar las estrategias es cómo son permanentemente adaptadas a la evolución de esto. O sea, cualquier regulación que uno haga queda obsoleta inmediatamente con el vértigo que tiene esto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno regula, porque puede quedar prisionero de algo que después no permite la adaptación. Entonces, sí, en todo esto que decía Álvaro... Conviene, o sea, grandes líneas, digamos, claro, dejar abierto. Exacto. No ser muy específico. Se habla de infraestructuras, de marcos, de planes, y después en la acción uno va adaptándose, porque esto evoluciona muy rápido. Por ejemplo, sí hay que trabajar muy fuerte en esa integración, que también creo que es la primera recomendación de la OCDE, entre lo privado y lo público. ¿Por qué? Porque si no, el sector privado queda rezagado, por ejemplo, porque necesita ser muy ágil para poder adoptar esto y poder estar en esa ola, que si no lo haces, bueno, quedás afuera. O sea, y además lo mismo sucede con la empleabilidad, con la gente que trabaja. La gente tiene que ir adaptando permanentemente. No es que se van a quedar sin empleo porque lo va a superar, es que hay que adaptarse y hay que ir entrenándose, ir poniéndose a tiro. Entonces, cada sector tiene que ir estudiando cómo va impactando esto, que además cambia mes a mes, porque no es que cambia año a año, cambia minuto a minuto. Entonces, no podemos quedar nosotros en una estrategia encorsetados. Tenemos que ser adaptables, tenemos que ser dinámicos y ser capaces de movernos rápido. Y Uruguay es un país pequeño, muy bien conectado, que tiene esa capacidad, tiene que tenerla y yo creo que la tiene. ¿Ibas a agregar algo, Federico? Sí, creo que
coincidimos que la estrategia es de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, pero que las implementaciones de las distintas acciones para llevarla adelante es lo que uno puede actuar regularmente, digamos. Como decía Álvaro, no vamos a cambiar los planes de estudio cada 3 meses, pero uno sí tiene esas herramientas para ir caminando en esa dirección de estrategia. En ese sentido, yo creo que hay por lo menos hay 2 visiones de cómo absorber estos temas, y es la formación por un lado y la información por otro. Entonces, cuando hacemos educación de quien sea, tanto de un estudiante, de un niño, como de un profesional que se está capacitando, hay una cosa que es una formación, que es algo que va a ser base, que creemos que no va a cambiar en mucho tiempo, ¿tá? Pero la información sí es algo que puede cambiar porque viene un nuevo producto, porque viene una nueva variante, cómo utilizar algo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, creo que coincido con Álvaro que el camino que ha hecho Plan Ceibal es algo súper destacable, en algo que es el futuro. ¿Okay? Es quienes van a tener herramientas para manejar esas cosas. Y por otro lado, Uruguay tiene un desarrollo de software, una exportación de software muy alta. Entonces también tener una estrategia aporta y da seguridad o da un respaldo distinto para una de las ramas que tiene un impacto fuerte o que es destacable dentro de las exportaciones uruguayas. También hay otras áreas generales que están en todas las estrategias, ¿tá? La parte de la mejora o la eficiencia en el sector público. Pero salud también es un tema que está arriba de la mesa siempre. Obviamente que las distintas formas de producción que tienen los distintos estados, o sea, cómo manejar esas cosas. Ahí también hay cosas relevantes que cada uno define caminos hacia dónde ir, pero luego las formas de implementación de las herramientas, eso sí puede cambiar. Entonces, a la pregunta, ¿tenemos un cabo de gobierno, vamos a cambiar la estrategia? No, porque la estrategia no es de un gobierno, es de un país, es de un estado, es de una cantidad de actores que deciden en conjunto cómo ir, en qué camino hacer. Obviamente que después puede haber distintos sabores de cómo llevar adelante ciertas cosas, pero hay una cierta inercia y estabilidad en un sistema, y creo que en ese sentido lo que dice Diego es claro, tenemos un tamaño como para que esa inercia se pueda mantener, una inercia en el buen sentido, ¿no? Atlassian Jira Software es líder mundial como herramienta de gestión de proyectos ágiles. En Uruguay, Atlassian es INCO, único Partner Gold con niveles de descuento exclusivos y consultores locales certificados. SICFE, 10 años de experiencia en facturación electrónica. SICFE.uy. Elegí bien, elegí SICFE. Para nosotros, Digital Branding. Para vos, Chino Básico. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollar su plataforma de e-commerce. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de NetGate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. Enseguida continuamos en esta mesa TIC hablando de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Qué tan lejos estamos? Porque hasta ahora lo veníamos hablando desde un punto de vista teórico, ¿no? Bueno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos? ¿Cuánto falta? ¿Cómo viene permeando a todos todos los actores que deberían estar involucrados en esto? Que hay que mirar, por ejemplo, de lo que yo citaba recién, de planes como el de Brasil en cuanto a su propia Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Enseguida volvemos con eso y tengo preguntas desde la audiencia que van a dar que hablar. Está interesante ahí para pelearlos un poquito. A ver. Bien. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Jira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, NetGate, SICFE, Elegí Bien, Elegí SICFE y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. ¿Cómo se hace para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial y también mitigar sus riesgos? Varios países vienen avanzando en la creación de estrategias nacionales para la incorporación de inteligencia artificial, invirtiendo en su implementación en áreas claves como el gobierno, la educación y los servicios públicos. El ejemplo más cercano quizás es el de Brasil, que aprobó este mes un plan de inversión de $4.000 millones justamente en IA.
Bueno, ¿cómo estamos en Uruguay en esta materia? ¿En qué se viene trabajando al respecto en esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial? ¿Cuáles son los desafíos que presenta? De eso estamos conversando con Federico Lecumberri, Álvaro Pardo, Virginia Pardo y Diego Sastre. Virginia, si te parece ahora, a ver, dijimos la importancia, ¿no? Y por qué es relevante y todo lo que debería comprender una estrategia de inteligencia artificial. Pero voy ahora a qué tan lejos o qué tan cerca estamos de tener nuestra propia estrategia. Hay algunos antecedentes, ¿no? Desde 2019 tenemos la hoja de la ruta de ciencias de datos y aprendizaje automático. Y por otro lado, más recientemente en la rendición de cuentas, ¿verdad? Se estableció, justamente se encomendó a la GESIC la tarea de elaborar esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. ¿En qué estamos? Bien, sí, muy bien. Como tú decís, tenemos, o sea, voy a hacer un poco de recuento de lo que ha pasado este año, que creo que está bueno para contar y ya después decir, bueno, dónde estamos hoy y qué nos queda por delante. Primero, digo, a partir del 2019, sumado a esa hoja de ruta, más esa estrategia que se hizo a nivel del Estado, Uruguay empezó a trabajar fuertemente, o por lo menos puso en un plan y con una visión mucho más planificada, una línea de fortalecer y empezar a trabajar en inteligencia artificial y datos, ¿no? Que bueno, el tema de la hoja de ruta de datos, eso es un tema no menor. La palabra datos en el tema ya es clave, claro. Y porque la calidad de los datos, la accesibilidad de los datos, la disponibilidad de datos, el cuidado de los datos es uno de los pilares también al nivel de que hace el resultado, hace el resultado de calidad, ¿no? Porque el tema de volumen de datos en el lenguaje español, que también es un tema en nuestros países, en esta región, es parte de los desafíos, porque muchos algoritmos vienen entrenados en inglés, entonces cómo adaptarlos, eso es parte de desafío. Entonces, a fines del año pasado, cuando ya varios de los objetivos que se habían planteado con la hoja de ruta, que también estaba terminando en el 2023, la mayoría de las líneas de trabajo, y la estrategia que teníamos solo abarcaba al sector público, con el objetivo de decir, bueno, ¿cómo puedo utilizar en el sector público y qué capacidades necesito este sector público? Se decidió, por todo lo que lo que hablamos hace un rato, de la importancia que tiene la estrategia. También Uruguay fue avanzando en adherirnos a recomendaciones internacionales vinculadas a lo que es las recomendaciones de ética de UNESCO, que tiene un conjunto impresionante de principios y de valoraciones de los países, cómo tienen que trabajar institucionalmente y a nivel de capacidades y a nivel de procesos para hacer una IA responsable, y dentro de esas recomendaciones estaba la estrategia y lo que hablábamos a nivel también de adecuarnos a nivel de prepararnos a nivel país. Y bueno, entonces empezamos entre octubre del año pasado a definir un proceso de construcción de una nueva estrategia ya de carácter nacional. La diferencia que tenía, el ámbito ya no era solo que las metas o el desafío era, bueno, cómo incido, qué tenemos que hacer en el sector público, sino no solo con la participación de todos los actores del país, el ecosistema nacional, sino también qué tienen que hacer otros actores dentro del país, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la academia, tiene que hacer el sector privado, qué rol tiene la sociedad civil, ¿no? y las personas. Entonces, en definitiva, era una estrategia que abarcara el trabajo y el compromiso y la voz y el consenso de todos. Entonces, esa fue la primera decisión, una estrategia nacional más allá del sector público. Más allá que esté liderada o coordinada por un actor de gobierno, pero digo, con ese rol, el rol de AGESIC, que fue mandado en la rendición de cuentas y que fue aprobado por Parlamento en el artículo 74 de la 20.212, nos da como el rol de diseñar, conducir y elaborar esa estrategia, pero también nos da la responsabilidad y el mandato de hacerlo con todas las partes interesadas, ¿no? Ese mismo artículo... ¿Y ya están interviniendo, ya están participando los distintos actores? Entonces, a fin de año armamos el proceso, porque es todo un proceso que hay que definir, bueno, qué etapas vamos a tener, cómo lo vamos a conducir. Durante este año se llevaron a cabo ya 9 mesas de diálogo, que es parte de la metodología participativa que tenemos, que desarrollamos, y ahí participaron más de 300 personas, representantes, entre organismos del sector público, más de 45 representantes del sector público, entre más de 11 representantes de la sociedad civil o representando a organizaciones de sociedad civil, y entre 40 y 50 representantes de sector privado y de la academia.
Entonces, en esos espacios, lo que se hizo es como una especie de proceso en embudo, ¿no? Una primeras etapas donde decimos, bueno, necesitamos una estrategia nacional, laudamos, consensuamos esos objetivos país, o por lo menos de ahí se fueron desprendiendo en base a las opiniones, de las necesidades, y el análisis de la problemática, o sea, cómo estamos, qué problemas tenemos y cómo estamos, si estamos preparados o no preparados y qué nos falta, ¿no? Esas mesas de diálogo fue sobre todo poner sobre la mesa qué nos falta o qué necesitamos para poder hacer un uso responsable, implementar tecnológicamente, capacitar a la gente, que la ciudadanía no sienta desconfianza o las personas, ¿no? En general, porque en definitiva esto es para el uso de todas las personas, no sienta desconfianza en el uso de la tecnología. Entonces, esas mesas recogieron un montón de aportes, se sintetizaron y ahora estamos en el proceso que estamos elaborando ya una propuesta de documento borrador de estrategia. También hubieron talleres, reuniones con expertos, mesas específicas. Vemos mesas de diálogo con el sector Mujeres en TIC, con el sector de emprendedor, con el sector de industrias creativas, ¿no? El tema propiedad intelectual, derecho de autor, educación, es un tema muy sensible también y muy expuesto a estos temas. Entonces, o sea, como que se abrió el abanico a todos los sectores, ¿no? Entonces, el sector salud, el sector industria. Entonces, con ese conjunto de necesidades, desafíos y propuestas, ya estamos terminando de elaborar. Nuestro objetivo ahora es fin de agosto, dejar pronto el primer documento borrador de la estrategia con las diferentes líneas, con los objetivos, las líneas de acción y los desafíos a mediano y largo plazo, y vamos a estar en un proceso de consulta pública, o sea, va a estar disponible a toda la población en general. Para el que quiera después aportar más comentarios, esto falta, esto sobra. ¿En cuánto tienen una fecha de cuándo podría quedar después definitivamente? La idea es en fin de octubre. Nosotros estamos pensando ahora desde fin de agosto a fin de septiembre, un mes de consulta pública, una plataforma que tenemos de participación ciudadana que es accesible, que se puede acceder, y obviamente también vamos a estar trabajando en difusión para que todo el mundo pueda acceder. Y luego, después de ese mes, vamos a analizar, revisar los comentarios y vamos a obviamente retroalimentar la estrategia, y la idea es sobre un mes más tener el documento ya pronto para elevarlo para su aprobación en el marco de un comité que se armó ejecutivo, de una manera, de diferentes organismos de gobierno también que lo van a darle la aprobación final, ¿no? Definitiva, y bueno, esperamos también que pueda ser aprobada vía decreto presidencial también. Ustedes desde el ámbito académico, desde el ámbito privado, ¿cómo ven esta iniciativa? ¿Y qué vienen siguiendo también de las experiencias de otros países, ¿no? Yo decía, bueno, Nueva Zelanda, Irlanda, Portugal, Brasil. Sé que han estado estudiando incluso las otras estrategias a nivel país en materia de inteligencia artificial, así que, a ver, los escucho. Bueno, todos me miraron. Yo creo que este tipo de cosas que son nuevas, que no hay experiencia, no hay conocimiento ya establecido, es muy importante observar todo lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí aparecen una cantidad de recomendaciones de organismos que se dedican a eso, que generan como una especie de recomendaciones, que ahí aparece la OCDE, la UNESCO que hemos estado hablando, la IEEE, infinitas, son muchísimas, están continuamente generando propuestas e ideas. Hay muchas cosas que están en común, hay algunas que apuntan a cosas más especiales, entonces, y a su vez ir viendo lo que van haciendo los países. Yo creo que eso es algo que Uruguay lo viene haciendo bien, con el liderazgo de AGESIC, con la participación por ejemplo, de la CUTI, de la academia. Creo que lo venimos haciendo muy bien, creo que eso es lo que hablábamos hoy, de que tenemos esa capacidad de dinamismo y de diálogo, como esas políticas de Estado. Entonces, me parece que ese es el camino, y en ese punto no veo que haya problemas, sino que al contrario, creo que lo venimos haciendo muy bien. Y bueno, ahora lo que hay que ir es atentos a cómo se va dando la cosa, ir, como decíamos hoy, adaptándonos y plasmando esto en cosas concretas. Sí, ahí a nivel, ahora voy a hablar con mi sombrero más académico. Nosotros el año pasado en la Universidad Católica armamos 2 programas de grado nuevos en estas temáticas y tomamos como insumo las conversaciones que se estaban dando a nivel nacional, las recomendaciones internacionales, etcétera. Y la verdad que en un tiempo muy corto elaboramos un programa con un foco más de empresas y un programa más hacia ingeniería, y eso se dio porque teníamos capacidades instaladas. Es decir, teníamos gente que ya venía trabajando en la temática, no empezamos el año pasado, porque uno no arma un programa de estos en un año. O sea, necesita tener gente que conozca lo que está hablando y
en función de esos grandes lineamientos estratégicos, pueda ser una instancia concreta de lo que esa institución quiere hacer en esa temática. Y lo mismo pasa en otras instituciones universitarias. Acá volviendo a tu pregunta del inicio, ¿por qué es importante tener la estrategia? Porque eso que pasa a nivel universitario no necesariamente es lo mismo en todo el sistema educativo, hablando ahora en concreto del sistema educativo. Entonces, cuando uno tiene una estrategia, tiene líneas y recomendaciones y también logra marcar quiénes son los actores relevantes, permite que eso permee a actores que no tienen tan a la mano trabajar en estos temas. Hoy hablamos de Plan Ceibal. Bueno, Plan Ceibal tenía a la mano trabajar en esto porque viene de muchos años de trabajar en tecnología, pero quizás a nivel de primaria y secundaria haya que seguir trabajando, y en ese sentido ayuda mucho tener una estrategia. Es decir, bueno, lo que estamos esperando son estas 3 cosas, ¿sí? Y ahí, conectando con otros actores que ya saben de la temática, es donde uno puede avanzar más rápido, porque esto avanza tan rápido que necesitamos que permee de forma, digamos, casi que inmediata, ¿sí? No podemos esperar 2 años o 3 años a incorporar en un plan de estudio, porque en 2 o 3 años todo cambió. Uh-huh. Federico, ¿vos querés agregar algo de lo que estuviste viendo de otros países, capaz? Sí, antes retomar un punto, y es que no todo es inteligencia artificial. Entonces, también hay que mantener la formación y las habilidades de gente que desarrolla etapas que aportan a soluciones relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces, como decía Álvaro, hace el nombre, o estamos hablando de inteligencia artificial, todos sabemos por qué y desde cuándo. O sea, el tema de ChatGPT revolucionó y pasó a ser un tema de conversación de ómnibus, de ascensor. Es algo que está mucho más presente, pero que hace décadas que venimos desde la academia trabajando en cosas que están relacionadas con la inteligencia artificial. Y muchas de las cosas que asociamos con la inteligencia artificial es algo que en general llamamos aprendizaje automático, o reconocimiento de patrones, o data mining. O sea, hay diferentes cosas que Uruguay tiene experiencia en esas cosas. Entonces, por eso, como decía Álvaro, se pueden formar programas o crear programas de formación, tanto a nivel de grado como de posgrado, y esencialmente todas las universidades uruguayas hoy tienen alguna forma de formación, de programa de formación de profesionales en ese sentido, grado, posgrado o alguna otra de las variantes. Entonces, en eso también creo que es una de las ventajas o una de las características buenas que tiene Uruguay para eso, que también está en otras partes del mundo, digamos, no somos solamente nosotros. Si vamos a eso, cuando uno se pone a repasar las estrategias, podemos hablar un poquito más de la brasilera en particular, porque la estuve leyendo ayer, haciendo un poco los deberes, pero también viendo otras estrategias, como decimos hace un rato, hay muchos puntos en común. El tema de la gobernanza, el tema de la ética, el tema de infraestructura, el tema de formación de la población en general, de los tomadores de decisiones. Son formaciones o informaciones diferentes que tienen que tener, pero hay una etapa fuerte en todas, que es el refuerzo del sistema de investigación y de innovación. ¿Okay? Y eso está relacionado, a mi entender, con temas de soberanía, con el desarrollo propio de soluciones que tienen este tipo de tecnología, llamémosle tecnología, de metodología. Brasil pone un énfasis en eso, ¿no? Todos lo ponen. En desarrollar su propia... Brasil en particular, porque tiene el portugués portugués brasilero como una herramienta característica muy fuerte. Mira, pero cito lo que dice Lula concretamente cuando presentó el plan. Dijo, en lugar de esperar que la inteligencia artificial venga de China, Estados Unidos, Corea del Sur o Japón, ¿por qué no tener la nuestra propia? Nuestra inteligencia artificial tiene que ser inteligente, tiene que ser una fuente de ingresos y de empleo. Totalmente, totalmente. El desarrollo de las habilidades y el apoderarse de la solución. El conocer la solución para poder modificarla y adaptarla localmente. Desde el punto de vista más académico, científico, los métodos y las herramientas en las cuales están basados están en una etapa de maduración y de ciencia abierta muy elevada, digamos. O sea, hay métodos disponibles para descargar, para correr, para desarrollar. Cómo esos métodos se adaptan a un problema particular depende de los datos. Eso creo que ya todo el mundo lo sabe. Los métodos se conocen, son públicos, uno puede descargarlo, puede utilizar bibliotecas de otro lado, pero los datos son los que definen el problema. Los datos son los que traen los sesgos también. Los datos son los que nosotros le estamos dando conocimiento al sistema digital para que desarrolle esa solución. Bueno, y conocer el problema puntual, local, es fundamental para desarrollar una solución que esté adaptada a lo local, al lenguaje, a la cultura, a la idiosincrasia. Entonces, en ese sentido,
es necesario esas etapas. Uno de los triángulos que se maneja, academia, industria y Estado, para impulsar ese tipo de soluciones. Atlassian Gira Software es líder mundial como herramienta de gestión de proyectos ágiles. En Uruguay, Atlassian es INCO, único partner Gold con niveles de descuento exclusivos y consultores locales certificados. SICFE, 10 años de experiencia en facturación electrónica. SICFE.uy. Elegí bien, elegí SICFE. Para nosotros, Digital Branding. Para vos, Chino Básico. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollar su plataforma de e-commerce. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de NetGate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. A ver. Recién fuera de micrófono decían, bueno, Brasil tiene tamaño, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos podemos prender? Decía Diego. Yo quiero contarles algo parecido en 2006, 2007. No sé si se acuerdan, pero en aquella época estaba todo el tema de la televisión digital, la definición del estándar, qué estándar íbamos a seguir, es decir, a quién le vamos a comprar los televisores, digamos, quiénes van a ser quienes nos provean de ese equipamiento. Brasil tomó una decisión distinta. Se puso a estudiar todos los estándares de televisión digital que había en la vuelta, los abrió, los estudió, decenas de centros de investigación y de académicos estudiando las distintas relaciones que tenía la televisión digital. Y llegó un momento que dijo, bueno, ok, mira Japón, quiero hacerle modificaciones al tuyo para poder entrar en este mercado. Y después nosotros nos subimos al mismo estándar que eligió Brasil, Argentina eligió lo mismo y fue un algo porque tomó una decisión de estudiar qué es lo mejor. Yo creo que Brasil en ese sentido acá está liderando de alguna forma y Lula lo está haciendo como un político a nivel global, digamos. Está liderando algo desde el sur global, que esto es una herramienta fuerte. Para el último bloque ya lo dejamos planteado. Les voy a leer el mensaje que mandaba Agustín y enseguida me contestan después de la tanda. Dice Agustín, la inteligencia artificial ha demostrado ser una burbuja, una industria que no ha cumplido casi ninguna de sus promesas, pasando por encima de la seguridad y derechos de autor de las personas a un costo energético altísimo que está desbaratando la infraestructura eléctrica de varios países. Pasemos la página en esta tecnología fallida, dice él. A este ritmo la inteligencia artificial está en vías de convertirse en la próxima realidad virtual. Dado que venimos hablando de la importancia de una estrategia en esta materia, quiero que me respondan después algunos de los cuestionamientos o de las preguntas que deja planteada o de las consideraciones que hace Agustín, que por lo visto no le tiene mucha fe a la inteligencia artificial. Enseguida me contesta. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, NetGate, SICFE, Elegí Bien, Elegí SICFE y Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología. ¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de pensar una estrategia de inteligencia artificial? ¿Qué están haciendo otros países al respecto? Bueno, de eso es que estamos conversando en esta nueva Mesa TIC. Bueno, yo dejaba ahí la provocación de este oyente picando, porque decíamos, ante una cosa que estamos hablando de la importancia de tener una estrategia de inteligencia artificial, él pone puntos sobre la mesa que vale la pena analizar y debe haber muchos que están preguntándose lo mismo. Pienso otro, por ejemplo, dice Leonora, ¿cómo se puede evitar los sesgos y la reproducción de estereotipos en inteligencia artificial? ¿Quién controlaría esto en una estrategia uruguaya de inteligencia artificial? A ver, empezamos por parte. ¿Quién quiere contestar respecto a lo que decía este oyente de, entre otras cosas, si estamos ante una burbuja? Sí. Agustín, si estamos ante una burbuja o no. Yo creo que primero agradecerle a este oyente porque nos pone sobre la mesa varios temas que no hemos todavía abordado. Con respecto a concretamente lo que él habla de la burbuja o de esa idea que él tiene, es muy respetable. Yo creo que no estamos frente a una burbuja. Creo que los que de alguna manera trabajamos en esta industria nos estamos dando cuenta del impacto y lo que está generando, pero no me gustaría entrar en debate con el oyente en ese aspecto, porque sí me parece muy relevante todos los otros temas que él plantea.
O sea, él plantea Mirá, problemas. sobre la burbuja tengo otro acá que dice también lo mismo. Dice, me sumo a parte de lo que dice Agustín. Se está creando una enorme burbuja alrededor de una herramienta como si fuera una panacea y no lo es. Es simple, útil y lo viene siendo desde hace tiempo, pero las grandes promesas infundadas no ayudan y me recuerda a todo el humo de las cripto más que a la realidad virtual. Y dice, aclaro, trabajo desarrollando soluciones de inteligencia artificial y realidad virtual hace años. Pero hay que bajarle un cambio, ni pelado ni con dos pelucas, dice. Ahí me alineo más en esa segunda planteo, ese enfoque es correcto, pero yo creo que además es muy importante todo lo que conlleva la pregunta de Agustín, o el planteo de Agustín, que tiene que ver con que tenemos temas de seguridad que contemplar, que tenemos el consumo energético o el costo energético con su correspondiente huella de carbono, que tenemos los problemas de inclusión y diversidad, que tenemos, obviamente, de la mano de este último oyente, la idea de que por ahí se puede creer que esto va a sustituir, o como decías vos, no todo es inteligencia artificial, o sea, hay todo, la burbuja sí se genera alrededor de darle poderes adicionales a esto, ahí estoy totalmente de acuerdo, pero creo que a mí me gustaría enfocarnos también ahora a hablar de cómo en una estrategia país se miran aspectos que tienen que ver con el cuidado de no pasar por arriba de la seguridad de las personas, de no invadir terrenos que no hay que invadir, de que no discriminemos, de que los datos sean realmente cuidadosos. Nosotros usamos mucha tecnología de inteligencia artificial que se genera en otros países, en otras regiones, en otras culturas. ¿Cómo nosotros como desarrolladores de eso cuidamos que no nos introduzca sesgos de esas otras culturas? En fin, creo que ahí hay un largo tema. Te dejamos por otra mesa. Tic, ¿qué hacemos? Me gustaría comentar algo respecto al consumo energético. Tengo varios mensajes en torno a ese tema. Ese es un punto fundamental. Es un punto muy importante. A ver, está claro que la solución que tenemos hoy en día para construir máquinas que puedan resolver algunos problemas y, entre comillas, pensar, aunque en realidad es una simulación de un comportamiento inteligente, no es una buena solución, ¿sí? Y hay mucha discusión teórica en torno a eso, porque si nosotros los humanos funcionáramos de la misma manera, tendríamos el cerebro, digamos, prendido fuego, ¿sí? Porque no tiene sentido ese consumo energético. El problema es que todavía no descubrimos una manera alternativa de resolver algunos de esos problemas. En particular, lo que tiene un consumo energético gigantesco son estos modelos de lenguaje que son, muy grandes en cantidad de parámetros y costo computacional. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en día se discute a nivel teórico. Hay muchos referentes internacionales que dicen, estamos haciendo lo que sabemos hacer hoy, pero claramente no está bien, ¿sí? Entonces, eso en la comunidad ya se reconoce como un problema. Entonces, lo que los oyentes están marcando es completamente cierto. Vamos a tener que seguir trabajando para construir soluciones de inteligencia artificial que sean energéticamente más razonables. Uno de los actores relevantes, por lo menos que a mí me gusta mucho, es Yann LeCun, que es un académico, que en su momento lo criticaban cuando planteó algunas de estas cosas, no le aceptaban los trabajos en las conferencias, o sea, para que vean de dónde viene. Él lo que dice hoy es, no tiene sentido que frente a una pregunta compleja y una pregunta simple, usemos la misma herramienta. Todas las operaciones son las mismas. Dice, el cerebro humano no funciona así. Te preguntan algo fácil y lo respondes al instante, y cuando estás sometido a responder una pregunta más compleja, te seteas en un modo de mayor consumo energético. Eso hoy no lo tenemos resuelto. Él dice, bueno, eso es lo que tenemos que construir a futuro. Lo que pasa es que tenemos que seguir operando. Es como decir, generar energía con carbón. ¿Es un disparate? Sí, es un disparate, pero es lo que la humanidad sabía hacer hace algunos años. Hoy ya sabemos hacer cosas mejores, que es eólica, solar, estamos hablando del hidrógeno verde, etcétera. Es una evolución. Eso no, o sea, el oyente tiene razón. Mira, Rosalba va por ese lado también y plantea con cosas más concretas, o sea, lo baja a tierra. Dice, el tecnooptimismo olvida el costo en términos ecológicos que tiene la inteligencia artificial. Los centros de datos en Europa en el 2030 demandarán el 3,1% de la energía eléctrica de la Unión Europea. Y en 2040 representarán el 14% de los gases de efecto invernadero.
Es correcto. Son proyecciones. Es correcto. También hay que reconocer que la matriz energética está cambiando. En particular, Uruguay es un lindo ejemplo de esto. Más del 90% en promedio de la energía que se produce en UTE es renovable. Entonces, bueno, de alguna manera eso es un proceso que se viene Ahí tenemos una ventaja dando. nosotros en ese sentido. Para mí tenemos una ventaja. Mientras que sigamos con energías renovables, generando con energías renovables el mayor consumo energético, no pasa nada. Podría ser. No sé si no pasa nada, pero es mejor. Esto hace también a la importancia de estas estrategias. Y estas porque ahí en la estrategia se está contemplando esto. Estrategias, ¿no? Porque en definitiva, lo que decía hace un rato, el contar con una política de transformación digital, porque ahora estamos justo con la inteligencia artificial. Estamos también elaborando una vinculada a datos, se está también desarrollando una estrategia de ciberseguridad, que es otro tema también que se habla mucho y que obviamente es un tema que incluso ha estado en esta mesa, la importancia de una estrategia nacional de ciberseguridad. Contamos con una estrategia de ciudadanía digital, ya aprobada también, de cómo incidir en las personas, en los niños, niñas, adolescentes, en todos los adultos mayores, en todas las personas, cómo incide el avance tecnológico y vivir cómo podemos vivir y socializar en un entorno digital y qué capacidades tenemos que tener. Entonces, y después tiene que impactar en una estrategia de medio ambiente, de energía, o sea, pero el contar con estrategias hacia dónde cierta visión ayuda a los demás sectores y a los demás actores a empezar a exigir que tengamos que estar preparados o adecuarnos para esas estrategias. Entonces, pero, por ejemplo, concretamente, UTE y el Ministerio de Ambiente ¿están participando de esta estrategia? Están participando y prevemos tener alguna línea, capaz que dependiendo de la madurez, que creo que la palabra madurez es muy buena con respecto a este tipo de cosas, en algunos aspectos de la estrategia va a ser ya una acción más concreta y ya de implementación, y en otros casos va a ser capaz que conformar un grupo interinstitucional, es un objetivo concreto, es generar un grupo institucional nacional para pensar cuál va a ser la matriz energética que requiere, que se demanda en el país para implementar sistemas de supercomputación en Uruguay. Además, hay un tema de infraestructura, nos pasa lo mismo. ¿Cómo podemos lograr tener una buena infraestructura para procesar datos? Entonces, capaz que no es ahora de inmediato, la solución está en la estrategia, pero sí la responsabilidad y el compromiso de pensar cuál va a ser la mejor solución en base a lo que ya tenemos hoy o en base a lo que a nivel internacional está pasando, porque creo que la ventaja de tener otras estrategias es comparar un poco, bueno, los países que están poniendo en agenda, cada estrategia a nivel, creo que eso es un tema que quería comentaste, es importante, bueno, hablando de la de Brasil o de los otros países, o sea, no todos los países, todos tenemos que tener una estrategia, creo que eso es fundamental, pero no necesariamente tiene que ser la misma, ¿no? Hay muchas variables, ¿no? Hay contextos legales diferentes, ¿no? Hay países que en las estrategias tienen que poner desafíos vinculados a normas de protección de datos personales, que el Uruguay no necesita. Hay otros países que están muy lejos en normas, en su marco legal actual, para garantizar aspectos importantes que el oyente también comentaba, el tema de los sesgos, o el tema de los derechos, o el tema de la seguridad. Nosotros ya en nuestro país hay un marco de seguridad y de confianza a nivel de garantías legales para poder trabajar. Incluso las normas de derechos de autor o de propiedad intelectual, que si bien no nombran específicamente IA o inteligencia artificial, resguardan en líneas generales también estos derechos, porque ese es también el desafío de manejar normativas o adecuar nuestra regulación con principios generales, ¿no? Que eso es parte también de un consenso general que hemos dado, que no generar normas que limiten o que sesguen a después a limitar la evolución, o que venga otra tecnología y tengas que crear otra ley, ¿no? Entonces, en definitiva, el tema de lograr basarnos en ciertos principios generales. Y creo que también otro aspecto, para terminar, fundamental que tenemos que contemplar es, además de Brasil, la región, ¿no? Entonces, el trabajo en la región, ¿no? El tema del sur, de América Latina, o sea, hay una preocupación muy grande en todos los países de la región por cómo cooperamos. Aquí en estos aspectos, y también son aspectos claves que van a estar en la estrategia, el tema de la cooperación, hablamos de público y privado hace un rato, es fundamental, o sea, es imposible estos aspectos trabajarlos aislados, por un tema pensando desde el Estado que no voy a crecer si no tengo una cooperación con los privados, y pensando en los privados que si no hay una complementación y políticas públicas para poder promover este tipo de aspectos, y la cooperación regional. Estamos trabajando mucho por eso, dialogando con todas las diferentes referentes a nivel regional para cómo trabajar juntos a nivel de región y cooperar, ¿no? Que eso también es fundamental. ¿Les quedó? Yo quisiera agregar algo más si hay tiempo. Hay unas palabras que dijo Virginia que para mí son claras: responsabilidad y compromiso. O sea, es muy importante en este tema la responsabilidad de quienes
y me incluyo, fabricamos o desarrollamos o utilizamos esta tecnología. Entonces, uno de los aspectos que nos preocupa, y en ese lugar tomando el guante, digamos, que puede ser desde lo energético, desde los sesgos o desde la mala utilización o manipulación de personas. Con este tipo de tecnología, nosotros desde la sociedad civil nos organizamos, por ejemplo, también, no solo CUTI, sino otras organizaciones. Me gustaría nombrar Fibras, que es una organización civil que lo que hace es una serie de empresas y personas preocupadas por el buen uso de la tecnología. La tecnología usada para el bien, digamos. Eso implica todo esto que estamos hablando. Entonces, a mí me parece que es importante también que no nos quedemos solo esperando, como decía hoy, el Plan Ceibal era un ejemplo. Bueno, toda la sociedad se va moviendo atrás de esta estrategia y buscando soluciones. Por ejemplo, es muy importante identificar a los productores de esta tecnología o a los que la están utilizando y desarrollando para otros. ¿Por qué? Porque si yo estoy identificado, yo soy responsable de lo que hago. Federico. Yo estoy de acuerdo en parte con las cosas que ha dicho Agustín y obviamente comparto todo lo que han dicho en la mesa. Tal vez yo los hago recordar un poco más atrás, las .com del 2000, fue también otra burbuja, si queremos, pero ¿qué quiere decir burbuja? Bueno, que estaba en la boca de todos, que todos iban por ahí, que eso era como una solución, algo que se iba a hacer. Después la .com pasó su ola, pero ha quedado algo y eso sigue existiendo. Entonces, creo que con la inteligencia artificial va a suceder algo similar. Esto está en la boca de todos los días, pero va a decantar lo que realmente va a funcionar y bueno, es algo que hay que ir trabajando. Pero para poder, entre comillas, controlar eso que va a decantar, es necesaria una estrategia para caminar a largo plazo y unir a los distintos actores en cómo avanzar en una dirección, por lo menos a nivel país. Sin duda que a nivel región tenemos que hacerlo, lo ha hecho Europa con sus temas de regulación. Chile tiene una política de inteligencia artificial muy, muy bien discutida y generada, lo ha hecho Brasil ahora, Argentina está en camino, tuvo algo también alrededor del 19-20, pero tampoco avanzó mucho. Entonces, en general, México también lo está haciendo bien. Entonces, en general hay un camino en esa dirección y creo que hay que ir acomodando las conversaciones y haciéndolo en consenso. Que me parece que es una o yo lo estoy viviendo de esa forma por estar dentro del contexto, hay como un consenso general en buscar y en tener esas preocupaciones, las preocupaciones de los sesgos, la preocupación de la discriminación, la preocupación de que sea para el bien de todos, social good, que se le dice en inglés. Entonces, hay un enfoque que se está pensando y trabajando en eso desde los distintos actores, pero me parece muy bueno que haya gente como Agustín que se pregunte esas cosas y los traiga a la mente, porque tiene que ser algo que tiene que ser discutido entre todos. Álvaro, ¿te quedó algo? Lo único que me quedó es como una preocupación por cómo hacemos para que este tipo de tecnologías impacten en algunos sectores que o bien están rezagados a nivel, digamos, de su economía, digamos, cómo contribuyen a la economía del país. Creo que ahí lo que tú traías de Lula es relevante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto haga que algunos sectores sean más competitivos, que aporten el desarrollo, que generen empleo? No voy a mencionar ninguno, pero creo que hay sectores en Uruguay donde hay que trabajarlos. Como están en desventaja respecto a lo que pueden llegar a invertir, necesitan apoyo, ¿sí? Entonces, muchas de las empresas de la CUTI trabajan más para afuera que para Uruguay, por un tema de lo que se paga afuera versus local. Entonces ahí creo que hay que ver cómo hacemos para algunos sectores nacionales apalancarlos con esto. Y después otros sectores que son desafíos nacionales, ¿no? Hoy Federico hablaba de salud, tenemos un problema en salud. ¿Cómo hacemos para atender adecuadamente una población que vive más? ¿Sí? Eso es un desafío importante. Y lo segundo es en educación. Entiendo que con foco especial en infancia y adolescencia. O sea, tenemos muchísima gente que está quedando por fuera de todo esto porque no logra culminar las distintas etapas formativas y eso a nivel país es una preocupación que nos tiene que calar muy hondo. Entonces, ¿cómo con inteligencia artificial podemos colaborar en eso? No tengo una respuesta, pero sí veo que hay un problema nacional que tenemos que trabajar y esta tecnología puede ayudarnos.
Diego Sastre, Virginia Pardo, Álvaro Pardo, Federico Lecumberri, gracias a los 4, un placer y bueno, retomamos el tema en cualquier momento, entre otras cosas cuando esté ahí el documento. ¿Me deja pasar una estampa? Sí. Bueno, decirles, que en un mes vamos a tener publicada la estrategia nacional que tantos hablamos para consulta pública, capaz que les mandamos el link y la información para que la puedan difundir a todos y la comentemos. Y además, el 3 y 4 de octubre vamos a estar teniendo en Uruguay una cumbre de altas autoridades de inteligencia artificial de la región, América Latina y el Caribe, que va a estar un evento que se va a estar organizando bajo lo que es el paraguas de las recomendaciones éticas de UNESCO, junto con UNESCO, CAF y AGESIG y el gobierno de Uruguay, y la idea es que todos, pues, es un foro abierto que vamos a poder estar debatiendo en la región cómo está enfrentando estos temas. 3 y 4 de octubre. Perfecto. Queda hecha la invitación. Bárbaro. Entonces. Gracias a los 4, Muchas gracias.